Bueno, pero Dale, y máquina. en redes se puede. Bueno, en fin. A ver, Axel Kicillof, ¿nos Hola, ¿se escuchás? escuchó? Yo sí, ¿ustedes? Bien, perfecto. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, bien, ¿ustedes Full, cómo andan? full mate. ¿Cuántos litros de mate tomás por día, Axel? No, no lo tengo medido, pero bueno, ando siempre con el Todo el mate. A día, veces ¿no? además me lo olvido. Es como una especie de compañía permanente. Sí, 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 sí. Acompañante terapéutico, más o menos, Y digamos. sí, sí, no, pues si no es imposible aguantar. Yo estoy igual. Así que bueno, vamos a matear en esta previa electoral. Bueno, ¿qué expectativa para el domingo? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué están sintiendo ustedes? Que además estuviste recorriendo, entiendo, casi toda la provincia en esta campaña otra vez. Sí, sí, en todas las secciones electorales, en las cabeceras y después muy intensamente en el conurbano. Mira, desde que cerramos las listas el 22 de julio, eh, que fue el primer día, Ujú. fui a 55 distritos, así que la verdad que un promedio altísimo. No, no, pero bueno, es un poco la gimnasia que hacemos todo el año, ¿eh? No Claro. es que sea tan excepcional, 2 veces por semana al interior, 2 veces por semana con urbano, como una especie de forma de gestionar cerca de los distritos, cerca de los Mm, intendentes. Opositores y oficialistas, además estuvimos yendo mm, estos días también, habitualmente. Y te digo, no, lo que yo observo es que el gobierno está muy golpeado. Eso se ve antes de los audios de Pañuelo, de lo de Karina, lo del 3%. Antes de eso ya se sentía muy fuerte la situación económica adversa. Puedo decirlo, en cada una de las regiones hay en general alguna actividad distintiva. mm. La provincia es muy heterogénea, pero también muy diversa. Hay un ruido raro, ¿no? No, nosotros te escuchamos perfecto, ¿eh? Bueno, bueno, entonces no importa. Yo acá siento como un ruido, pero no importa, no importa. No, entonces decía, cuando uno va a La Barría, que es una ciudad minera, toda la región, Azul Sí. o La Barría, donde tenemos toda la extracción de insumos para la construcción, las canteras. Bueno, con todo eso, la verdad que un desastre. Despidos, cierres de empresas, Mm, tiene que ver, por ejemplo, la empresa que hacía las bolsas para cemento cerró y se trasladó creo que a Chile, pero por la caída de la construcción, 30% claro. cayó la construcción permanente desde que asumió Milei, cortó la obra pública y le mató el bolsillo a la gente porque es la construcción pública y privada. Uno va a la costa, Mar del Plata, Gesell, Miramar, bueno, Partido de la Costa en general, y lo que se encuentra es una caída muy fuerte en lo que fue las vacaciones de invierno, una de las peores de las que se tenga registro, así que mal el turismo, mal la construcción, después los comercios en toda la provincia de Buenos Aires, con caída de ventas, la gastronomía muy golpeada, eso se ve en los centros gastronómicos a la noche también, donde la gente anda sin un mango en el bolsillo, Sí. y puedo seguir. Anteayer fue el Día de la Industria, estuve recorriendo establecimientos industriales, estuve reunido con empresarios pymes, industria nacional, un desastre absoluto. Y te hago una Después lo pregunta, que está Axel. pasando, Cuando vas a lugares que recién decías, tanto municipios opositores donde hay intendentes, concejales, etcétera, que no son parte del peronismo, de Fuerza Patria, y sobre todo también sectores, por ahí empresarios que tampoco son parte del peronismo, o gente con la cual ustedes se juntan y no habían votado al peronismo. ¿Cómo es el diálogo con ellos? O sea, ¿cómo charlas, cómo les convencés de que vuelvan al peronismo, siendo que en algún momento optaron por otra opción? sí, yo te diría que hay una, no sé si lo llamaría decepción, no sé cuánto de esperanza se había depositado en Milei, yo creo que el voto a Mm, Milei tuvo que ver bueno, con algún enojo, alguna bronca, gente que era históricamente votante del macrismo, de hecho se vio entre las generales y el balotaje, Milei construye acá en provincia de Buenos Aires un 49% en el balotaje, ujú. pero voto propio venía con menos de 30. Sí. O sea que el votante de Milei convencido con sus ideas absurdas,
con su estafa electoral, con lo liberal libertario, con lo austríaco, ese era un voto muy particular de un sector que yo creo que también está recapacitando, pero después sumó lo que había sido el voto primero de Larreta y Bullrich, luego de Bullrich, lo sumó, y no sé con cuánta expectativa se lo votó. Lo que sí sé es que hay una situación de enojo, de decepción, de sectores que lo votaron, que por diferentes motivos, ¿no? Algunos por la situación económica, porque esperaban un desarrollo distinto, porque le creyeron que la economía iba a ser una B corta, ¿te acordás? Sí. Entonces, y la verdad que no pasó, ni va a pasar, porque es un programa económico espantoso para el sector productivo, para el bolsillo de la gente, para el mercado interno, para el consumo masivo. Está todo detonado, y mintió muy fuerte Milei con esto de que él arreglaba la macro y la micro andaba bárbaro, y ni arregló la macro, ni va bien la micro, y además la macro que propone destruye la micro. Entonces, un poco creo que los sectores que lo votaron a Milei están recalculando, no sé, no hay tampoco mucha resistencia a admitir que lo de Milei es un desastre. A diferencia de lo que pasaba probablemente por experiencias previas durante el macrismo, Sí. cuando había un voto convencido a Macri, a su equipo económico, a lo que fue en aquel momento la unión entre el radicalismo, bueno, el PRO, coalición cívica, es decir, estaba todo el antiperonismo, toda la derecha unida. Ahora hay una expresión bastante bizarra, bastante extraña de la ultraderecha, que bueno, que a ver qué pasa, y bueno, Claro. lo que pasó fue horrible. Ahora tampoco sé, Ari, porque no convierto esto en un análisis sociológico, ni en un focus group, ni en una encuesta. Lo que yo digo es que yo no encuentro muchos sectores que lo defiendan a Milei, o que por lo menos hoy conserven una expectativa con lo de Milei. Sí hay sectores del antiperonismo que jamás votarían a exponentes del peronismo. Después también esta es una elección particular porque es una elección donde lo territorial, el trabajo de los intendentes, está intensamente puesta en consideración, y ahí tenés también que la Libertad Avanza tiene un ejército de mamarrachos en la provincia de Buenos Aires a modo de candidatos. Es muy difícil encontrar un candidato de la Libertad Avanza a concejal en algún distrito que tenga algún prestigio, alguna capacidad política o de generar algo. Entonces, está que lo de Milei está muy pinchado, y que al mismo tiempo los candidatos locales de la Libertad Avanza son espantosos. Y te hago una pregunta. Nosotros, este es análisis nuestro, quiero ver si vos lo compartís, pero lo que se ve del domingo es que es una elección Milei versus Kicillof, o sea, esos dos modelos en discusión, con la particularidad de que ni Milei ni Kicillof están en la boleta. O sea, entonces... Sí, es una elección, sí, que tiene sus particularidades. Yo creo que sí, que es una discusión de modelos. Por supuesto que en Argentina los modelos y los sectores políticos, particularmente el peronismo, están siempre muy atados a determinadas figuras, determinados dirigentes, por más que obviamente acá hay una fuerza que es Fuerza Patria, que expresa en este momento a todos los sectores en una sola boleta, lo cual es potente también, porque me parece que a pesar de las diferencias, lo que se consiguió con una sola boleta es dar un instrumento para rechazar las políticas de Milei, para sostener y defender las políticas del gobierno provincial y de los 84 intendentes del peronismo, que bueno, que es una situación, mira, Ari, muy particular, porque también es la primera vez en mucho tiempo, quitando el tramito ese donde estaban De la Rúa y Rucauf, es la única vez en el periodo democrático que el gobierno nacional es de un signo tan claramente opuesto, por no decir con la contracara de lo que estamos haciendo provincia. Claro. En provincia de Buenos Aires. También me permito, ya que estábamos reflexionando un poco así en general, me permito decirte que Milei también está experimentando, más allá de lo castigado que está el gobierno por sus propios errores y porque
está saliendo a la luz, se está manifestando la naturaleza de este gobierno espantoso que ofrece Milei, de quienes lo acompañan, bueno, pero se van desenvolviendo acontecimientos donde sale a la luz, qué sé yo, desde los audios hasta bueno, a quienes forman parte, ¿no? Yo siempre lo digo porque me sorprende y no lo sabía. Hay 5 Menem en el gobierno de Milei. Hay 5 funcionarios de apellido Menem, o sea que en parte, y Milei conoció a los Menem creo que en el 21, o sea que esto es un gobierno de parches, pero de cosas espantosas, todas operando de manera conjunta. Sí, te quiero decir que en este tiempo me parece que viene saliendo a la luz de qué se trata el gobierno de Milei, pero también es cierto que viene haciendo efecto de manera acumulativa su programa económico, y por tratarse de un gobierno tan extraño, tan estrafalario, me parece que acá en Provincia de Buenos Aires también, que venimos ya gobernando hace casi 6 años, tenemos posibilidades más allá de la OA, al que nos quiere someter Milei, de poner sobre la mesa lo que se ha hecho en materia de salud, de educación, de infraestructura, lo que se ha hecho con los parques industriales, con el sistema universitario en la provincia de Buenos Aires. Hay una oportunidad para mostrar la gestión acá en la provincia. Y después, esa oposición que existe desde el comienzo del gobierno de Milei, de miradas, ¿no? Porque Milei ataca desde el día que asumió, Sí. desde antes. Sí, te eligió Y como ataca, como el adversario, o sea, como el anti-Milei. bueno, pero porque provincia de Buenos Aires es medio país prácticamente. Claro. Él tenía esa dificultad de que en otras provincias, si bien no ganó ninguna provincia, por lo menos al origen de este gobierno, ninguna provincia tenía un gobernador violeta, de la Libertad Avanza, aunque ahora hay algunos que se han entregado de alguna manera, se han pintado la cara de violeta o se han puesto el busito violeta, pero no había ningún gobernador de la Libertad Avanza. Ahora, creo que también se vio, a ver, perdón, que acá tengo, ahí está. También se vio que el propio Milei fue cambiando el estilo, fue cambiando. Ahora dice que no va a insultar. Sí. No, a mí me llama mucho la atención, pero varias cosas más. Tampoco su campaña en el 23 tampoco fue kirchnerismo nunca más, ¿no? Que es la campaña de ahora. Sí. La campaña en el 23 era contra la casta, que incluía lo voy a decir así, a Ritondo, a Montenegro, claro, incluía A todos los candidatos algunos, sí. Santilli. no me sale el nombre de Santilli, bueno, a quienes hoy forman parte de esta absorción que hizo de la derecha. Es como que también hubo un fenómeno que se está dando en países como España, en otros países, incluso en Estados Unidos, que la ultraderecha de alguna manera absorbe a algunos representantes de una centro-derecha que había por ahí, pasa con Trump y el Partido Republicano, ¿no? Que Trump plantea posiciones más extremas en algún sentido que lo que era la posición institucional del Partido Republicano, pero la ultraderecha, como pasa con Vox y el Partido Popular, ¿no? Como que se los va corriendo hacia esas posiciones. Pero el propio Milei entonces empezó a cambiar, ahora no es contra la casta, cosa que no podría justificar con Bullrich en su gobierno, Sturzenegger en su gobierno, Toto Caputo en su gobierno, Petri en su gobierno. O sea que lo de Milei es la estafa electoral más grande de la historia argentina, ¿no? Gana diciendo estoy contra la casta, hoy gobierna con los Menem, con los Macri, con sus candidatos, con sus intendentes, con sus gobernadores, y ahora se empieza a volver una expresión más, si querés, convencional en lo político del antiperonismo. Entonces está en esta discusión, pero al mismo tiempo engendra y a esta altura enfrenta crisis superpuestas en lo económico, en lo financiero, en lo institucional. Hoy en el Congreso, la Cámara de Senadores está pronta, me parece, si todo sale según parece que está marcado,
le van a rechazar por primera vez en muchísimo tiempo, también en el Senado, el decreto, el decreto por la discapacidad, el veto, le van a rechazar el veto, con lo cual esta sería la primera vez en mucho tiempo que un veto presidencial es rechazado por las dos cámaras, o sea que tiene una crisis que planteó él mismo, ¿no? Una crisis económica producto de sus políticas, una crisis financiera producto del espantoso manejo del tema cambiario y del tema de los títulos públicos y la tasa de interés, tiene una crisis también vinculada a su relación con el Poder Legislativo, ¿no? Donde él viene tratando de gobernar a espaldas de la Constitución, porque la Constitución lo que plantea en el sistema republicano es que si uno no tiene mayorías en las cámaras, tiene que buscar acuerdos. Claro. Pero Milei decidió gobernar con decreto y con veto, lo cual es a espalda del Parlamento. Mariano, acá, así que todo eso está haciendo crisis de manera simultánea, una profusión de casos de denuncia, de corrupción y de filtraciones del propio gobierno, producto de una interna, porque tiene una interna feroz en su partido, lo vimos, podrán tratar de disimularlo, pero la vimos a Pagano peleándose con Lemoine y acusándose de tener servicios de inteligencia, le decía Pagano, adentro de la jefatura de gabinete, lo cual no está bien, pero dicen que hay un sector de la inteligencia que la maneja Caputo. Mirá la gravedad de todo lo que estamos diciendo, ¿eh? Un sector de la inteligencia que la maneja Santiago Caputo, otro sector de inteligencia que maneja Patricia Bullrich, otro sector de inteligencia que está inmerso en la jefatura de gabinete con francos, o sea, bandas distintas de espías, digamos, adentro del gobierno nacional. Así que estamos en un gobierno que está haciendo agua por todos lados. Después va una elección donde lo que intenta agitar es la grieta, la vieja grieta, peronismo-antiperonismo, a ver si consigue votos de esa manera, porque no tiene nada bueno para ofrecer, para mostrar y para proponer de cara a lo que se viene. La provincia no puede, lo escuchaba en su discurso, no, nada bueno, nada ¿Lo escuchaste positivo. ayer? ¿Pudiste ver el acto o ver algún fragmento, al ver el desgrabado, no sé, algo del acto de ayer de Milei, que finalmente no terminó con el caos que ustedes les habían anunciado, menos mal, pero ¿pudiste ver algo? No, poquito. Sí, algunos fragmentitos, porque después además tuve que hacer una nota, después fui a la inauguración acá del pasaje de Ardo Rocha, no es una inauguración formal, sino que se abre ahí un área de actividades, junto con el intendente Alac, la verdad que muy intenso como para escuchar. Lo que me pareció es oír el disco rayado que tiene Milei, con ese tono ronco de voz que antes usaba para decir viva la libertad carajo. Ahora, durante todo el discurso está simulando un personaje ridículo. Y bueno, así lo que puedo decir del acto de ayer, todo penoso, ¿no? Todo triste, todo penoso, porque nosotros estábamos realmente preocupados, dado que Milei en un medio extranjero dijo que lo querían matar. Sí. Fíjate la gravedad de todo esto, ¿no? Un presidente que ya cuando estuvo en Loma de Zamora empezaron a hablar de magnicidio, y bueno, la realidad es que los 3 últimos actos, 2 en provincia de Buenos Aires, 1 en Corrientes, Uy, se nos congeló. ¿Se cortó la comunicación? Bueno, justo estábamos hablando con... A ver, ¿nos escucha? Axel, ¿vos nos escuchás? Parece que se nos colgó un poco la... Ahí está. Estabas comentando lo del acto de ayer y esta frase de Milei, que ahora le íbamos justo a pasar de vuelta, que es grave, donde un presidente dice, el kirchnerismo intenta matarme. Que es una frase poco común. Sí, no, es grave, es grave. La verdad que debería venir acompañada de una denuncia, de alguna pista, de algún indicio. Es grave, ya yo lo veo como un posicionamiento bastante desesperado ante una situación donde busca situarse el gobierno como en víctima de diferentes conspiraciones. Por eso,
Dos cosas. Primero termino lo que estaba diciendo cuando se cortó. Las últimas tres visitas que hizo Milei o los funcionarios de Milei, una fue a Corrientes, donde estuvieron Karina y algunos de los Menem, creo que Martín Menem. Martín, sí. Y se tuvieron que ir corriendo, y ahí no había kirchneristas, es una provincia radical, donde terminó ganando Valdés y sacando 8 puntos, La Libertad Avanza, fueron a apoyar a su candidato Almirón, y tuvieron que irse de urgencia, ¿no? Sacados por las custodias. Luego, yendo para atrás, había tenido algo en Junín, parecido, que es un distrito donde gobierna Petreca, el intendente Petreca, ex Juntos por el Cambio, ahora en una ruptura con el PRO, así que Petreca también ocurrió que tuvieron que salir corriendo. Y luego en Loma de Zamora, donde diseñaron una caravana, que después surgieron los informes que le recomendaban al presidente desde adentro de su gobierno no hacerlo, la CIDE y el propio Ministerio de Seguridad, si no me equivoco, no sé si Casa Militar, porque era una caravana en una chata, donde iban ahí parados en la camioneta, y se iban a meter en una plaza donde todos los miércoles, donde todos los miércoles hay una manifestación de jubilados contra la política de Milei. O sea que más provocador no se puede diseñar. El operativo de seguridad malísimamente preparado. La policía de la provincia de Buenos Aires le advirtió a los que organizaban que era riesgoso, que estaba mal hecho, que había que armar un cordón. Nos pidieron colaboración, pusimos 50 agentes más de la policía de la provincia y terminó rescatando a Esper, a los funcionarios. Se quedaron 3 funcionarios que eran candidatos, creo que el que es policía de la tercera sección, también se quedó ahí abandonado, solito, en el medio de la multitud. Lo sacó la policía de la provincia de Buenos Aires, los asistió a todos, porque ellos se van. Ayer también hicieron lo mismo. Se van cuando se van. Dejan tirado el resto. A todo el mundo. O sea que es un desastre, pero tiene elementos peligrosos, porque es un gobierno. Eso por el lado de lo organizativo y de lo que se vio ayer también, y de lo que prefiguraba hacer un acto Moreno, donde, claro, ¿qué es lo que dijeron ellos? Vamos a llevar 10.000 o 20.000 personas a una cancha abierta, por eso lo tenemos que hacer en una cancha de fútbol, en un lugar abierto, y resolvieron un lugar que no tenía las condiciones para la salida, ¿viste? Cuando se hace un acto con una figura como es un presidente, tiene que tener vías de escape o vías de salida, que tienen que ser varias cosas que son del manual de procedimientos, por si pasa algo, ¿no? Y bueno, nada de eso, ninguna de esas condiciones estaba asegurada. Eso se lo manifiesta a través de un informe escrito el ministro de Seguridad a Casa Militar, el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso. Lo hacemos público porque ellos están hablando de atentados contra el presidente, no sé qué, no sea cosa de que decidan mal el lugar o de que lo organicen mal, como organizaron mal Junín, como organizaron mal Corrientes, como organizaron pésimamente mal Loma de Zamora, pareciera que a propósito. Entonces, bueno, un poco el día de ayer estuvo marcado por esto. Pero fíjate que es un gobierno que dijo que los audios de Karina fueron agentes rusos que entraron. Sí, todos nos reímos. Sí, sí. Pero es de una gravedad. Porque salió la ministra a dar una conferencia de prensa a denunciar que agentes rusos, no hay que olvidarse, ¿no? Agentes rusos y venezolanos entraron a la Casa de Gobierno, grabaron a la hermana del presidente, que resulta ser la jefa del presidente, no la hermana, porque no es cualquier hermana, la llama el jefe y le atribuye todas las decisiones de gobierno, menos las económicas. Cuando fue parte, las decisiones económicas, el equipo económico le echa la culpa a Milei de haber hecho un desastre tras otro. Pero denunciaron agentes rusos venezolanos adentro de Casa Rosada. No se vio en la historia. Y ellos mismos diciendo es gravísimo, nunca en la historia pasó esto, que grabaran a Karina, a un alto funcionario dentro de la Casa Rosada. Después, Menem ayer salió a decir que no fue en la Casa Rosada. O sea, ni saben de qué
están hablando, no saben. Y denuncian a uno a otro. Y ayer, Pablo Quirno, me Sí, parece, dijo que fue un banco salió chino el culpable. O decir sea, que vinieron con 30 millones de dólares sí. a levantar el dólar. Le aviso a Quirno que para levantar el dólar, la cotización del dólar no se hace con dólares, se hace con pesos. Hay que salir a comprar dólares con pesos, que tengan 30 millones, no, o sea que ni se entendió la denuncia. Pero es un banco chino, servicios secretos rusos y venezolanos. Y el presidente que denuncia el kirchnerismo, que lo quiere matar. Y después de Loma de Zamora hablan de magnicidio en todo el sistema. O sea que es un gobierno que está diciendo cualquier cosa. Yo lo tomo con seriedad y lo quiero denunciar porque estamos final de una campaña donde tenemos al presidente diciendo cualquier cosa, a su ministra de Seguridad pidiendo allanamientos en casas de periodistas, sin saber que lo estaba haciendo aparentemente, porque vimos otro episodio de este mamarracho que tenemos como gobierno, de Bullrich diciendo, presentamos una denuncia, periodista, creo que Rossi diciéndole, pero pidieron allanar las casas de los periodistas, Bullrich diciendo, no, las casas no, y después leyéndole al aire que pedían los allanamientos, efectivamente, de Mauro Federico, de Jorge Rial. O sea que nada, estamos ante una situación de un descontrol, donde elevan la apuesta. Los denuncian de corrupción y el gobierno pide allanar a quienes lo denunciaron sin contestar y explicar las denuncias de corrupción que recaen sobre ellos, ¿no? Sí. Gobernador, sí, buen día, Mariana Bellic, lo saluda. También una cosa que vienen denunciando desde el lado del gobierno nacional, y de hecho ayer lo volvió a insinuar el presidente en el discurso, es la posibilidad de un fraude. Digo, ¿esto es una intención de embarrar un poco la cancha en la previa de las elecciones? ¿Es un atajarse por si el resultado no es bueno? ¿Cómo lo está viendo usted? No, sí, atajarse por si el resultado no es bueno, me parece. Esperemos que no recurra a un subterfugio que aplicaron diferentes dirigentes de la derecha, porque Bolsonaro está siendo juzgado en Brasil por denunciar un fraude cuando perdió una elección. Trump, terminaron tomando el Capitolio, ¿no? El Congreso Nacional norteamericano, después de una elección donde denunciaron fraude. Así que es un método, es un procedimiento que tienen, así que esperemos que no vengan por ese lado, pero ya denuncian que los quieren matar y anticipan que va a haber un fraude por el uso de la boleta que se usó siempre en la vida y nunca hubo fraude. El problema, recuerdan que cuando propusieron utilizar la boleta única y cambiar el método electoral en la Argentina, o por lo menos en provincia de Buenos Aires, había algunas provincias que lo hacían, pero cuando cambian el método electoral de la provincia dicen que esto es porque es más barato y para evitar el fraude, ¿no? En toda la historia de elecciones en provincia de Buenos Aires nunca hubo. Uy. Se congeló de vuelta la imagen. No Una sé denuncia, si. Ahí está. no era tal. Sí. Y ahora ya se ha demostrado también, porque ya están los números, se ha demostrado que lo de la boleta única es más caro, no es más económico, no representa un ahorro, sino que es más caro. Va a salir el doble la elección nacional que la elección provincial por la boleta única. O sea que, nada, estamos ante un gobierno que cada cosa que hace está envuelta en un escándalo y que es todo el manejo financiero y cambiario, donde vienen aplicando permanentemente etapas nuevas que vienen a ser lo contrario a todo lo que habían dicho hasta el momento, ¿no? Como si fuera una nueva etapa del mismo plan. Van cambiando todo el tiempo y fracasando de manera permanente. O sea que, para sintetizar un poco todo esto, este domingo es una elección muy importante, ¿no? Porque lo que está en juego también es rechazar todo esto que está ocurriendo y ponerle un límite al gobierno de Milei. Fíjense que hoy, por ejemplo, fueron atrás con el decreto que tiene que ver con los puertos, fueron atrás con el decreto del INTA, fueron atrás. Es decir, que yo creo que una elección en provincia de Buenos Aires, donde no les vaya como ellos esperaban, que era ganar por 15 puntos caminando,
venían hablando de la libertad de raza en provincia de Buenos Aires en septiembre. Entonces, ir a votar, ponerle un límite, que ahora dicen, bueno, si perdemos la elección, va a ser un desastre financiero, se van a caer los mercados, va a tener más dificultades el gobierno. Yo creo que es todo lo contrario, exactamente lo contrario. Si Milei no consigue esa ventaja enorme que pensaba sacar, lo que va a tener que hacer es recalcular. Claro. Va a tener que echar atrás algunas medidas, no tengo duda. Bien. Axel, muchas gracias por atendernos. Estaremos atentos, obviamente, al domingo. Va a haber transmisión acá especial del Destape. Así que, bueno, el lunes contaremos todo cómo termine. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo grande. Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Son las 9:11, dijo un montón